Buenos días a todo el mundo, buenos días a todos los que nos están siguiendo en vivo en este momento. Les doy la bienvenida a la sesión del webinar La filosofía frente a la maternidad, que está organizada por la Red Mexicana de Filósofas y la UNESCO. Para comenzar, le voy a ceder la palabra a la doctora Ángeles Eraña, que es integrante de la Red Mexicana de Filósofas. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días, Marcia. Buenos días a todas. Es un honor para nosotros contar con la presencia de todas ustedes en esta mesa. Les recuerdo a todo mundo que la Red Mexicana de Mujeres Filósofas es un espacio que pretende ser abierto y plural. Nos interesa que podamos escuchar todas las voces de todas las mujeres, nos interesa hacer visible nuestro trabajo. Y de lo que se trata es de esto, de abrirlo para que propongan más mesas, más discusiones, más debates, que nos manden información acerca del trabajo que hacen para que nosotros podamos darle visibilidad en nuestras redes. El chiste es que empezarnos entre todas a compartir nuestras voces. Y entonces agradezco a Miriam la iniciativa de organizar esta sesión. Muchísimas gracias, Miriam. Además, hacernos conocer a Macarena y a Sara es un gran gusto y nos encanta tener esta mesa en particular que es tan significativa para las mujeres en general. Entonces, muchas gracias a la UNESCO, como siempre, que por su auspicio, sin ellos esto sería muy difícil, si no es que imposible. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidas todas, bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias, Ángeles. Ahora voy a ceder la palabra a Cintia Santoyo Robles, que es miembro de la Oficina de la UNESCO en México. Buenos días, Cintia. Hola Marcia, muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan esta mañana. Como ya dice Marcia, soy Cintia Santoyo, soy colaboradora del sector cultura de la Oficina de UNESCO en México y bueno, quiero principalmente en nombre de la organización pues agradecer a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, especialmente a la doctora Ángeles Eraña, a la doctora Sara Cohen, a la doctora Macarena, que nos acompaña desde Argentina, y por supuesto a Miriam Gerade, que tuvimos la fortuna de tenerla en un espacio sobre el Día Mundial de la Filosofía en 2018. Y bueno, me da mucho gusto. Ellas nos estarán acompañando esta mañana, compartiendo estas reflexiones, y es para la UNESCO de verdad muy importante que se abran estos espacios de discusión y de reflexión, donde podamos todas empezar a compartir nuestras opiniones. Es muy importante para la oficina, sabemos que estas cuestiones de las emergencias humanitarias, las pandemias mundiales, el contexto actual que estamos viviendo de la situación por COVID, pues coloca a las mujeres, ya además de todas las opresiones que históricamente hemos atravesado, pues nos coloca en condiciones que se han vuelto aún más álgidas. Entonces, pues incluso antes de que existiera la pandemia por COVID, sabemos que la violencia doméstica y el resto de opresiones y violaciones a los derechos humanos de las mujeres a nivel mundial, no solamente en México, pues son bastante pues permanentes y duras. Pero bueno, por otro lado, pues el tema central de esta mesa, que es la maternidad, y que es otra de las condiciones que sin duda pues condiciona, que nos coloca en situaciones más vulnerables a las mujeres. La situación mundial actual nos coloca ejerciendo esta triple o cuádruple jornada, ¿no? De pronto nos encontramos en el tema del trabajo a distancia, en la crianza, en la educación, y bueno, además sin gozar de los derechos básicos a algunos grupos de mujeres. En este sentido, y pues sin más preámbulo, quiero dar paso al inicio de esta mesa de mujeres que pues va a enriquecer esta mañana a partir de este pensamiento crítico de la situación que nos permea en la actualidad. Bienvenidas a todas y de verdad agradezco en nombre de la UNESCO que podamos estar aquí compartiendo. Bueno, con esta introducción que tuvimos de parte de Ángeles Eraña y de Cintia Santoyo, vamos a dar comienzo a la participación de nuestras panelistas. La sesión va a funcionar de esta manera. Tenemos preparadas 3 preguntas. Cada una de nuestras panelistas va a responder a cada una de esas preguntas. Cada una de ellas tiene 5 minutos para dar su respuesta. Y la audiencia que nos está siguiendo nos puede ir mandando preguntas y comentarios que quieran hacer al respecto. En la pantalla tienen hasta abajo una pestaña de opción de Q&R
en esa pestaña, pueden ir escribiendo sus preguntas y al final, después de que las 3 panelistas nos hayan respondido, vamos a dar 15 minutos para que yo les lea algunas de esas preguntas a nuestras participantes y nos puedan dar respuesta. Sin más, voy a pasar a presentarlas. Empiezo presentando a Sara Cohen-Chabot, que nos acompaña desde Israel. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Haifa en Israel. Funge como directora del programa de posgrado en estudios de la mujer y género de esa misma universidad y se ha especializado en fenomenología, filosofía feminista y teoría sobre el cuerpo. Buenos días, Sara. Tenemos también a Macarena Marey, que nos acompaña desde Argentina. Ella es investigadora del CONICET y profesora de filosofía política en la UBA de Argentina. Se especializa en filosofía política, pensamiento político moderno y filosofía práctica kantiana. Actualmente dirige un proyecto sobre la noción de consentimiento en la modernidad y en la filosofía contemporánea. Buenos días, Macarena. Y por último, tenemos a Miriam Jarade, que nos acompaña desde Chile. Ella es profesora investigadora asociada en la Universidad Adolfo Ibáñez de ese país. Es doctora en filosofía por la Sorbona de París y se especializa en filosofía del lenguaje continental con un enfoque político. Ella es profesora asociada de la UNAM, donde dirigió durante 2 años un proyecto de investigación sobre lo performativo y lo político. Buenos días. Buenos Miriam. días. Con eso vamos a dar inicio a la primera pregunta que les voy a plantear. Esta pregunta es, ¿por qué la maternidad como experiencia y como pregunta ha estado ausente del canon de la filosofía? Miriam, ¿quieres empezar tú con la respuesta, por favor? Sí, muchas gracias a la Red Mexicana de Filósofas, a la UNESCO, por abrir esta sesión a un tema que me parece relevante y que es cierto, ha estado ausente del canon de la filosofía como fenómeno, como experiencia, como posibilidad de crítica. No lo ha estado, sin embargo, como metáfora. Sócrates decía que el método, la mayéutica, le venía de su madre partera, ¿no? Hay una idea ahí de alteridad, de traer algo más. También se ha leído Derrida, Kristeva, han leído en La Jorá de Platón, esta figura del Timeo, que es un receptáculo donde hay una tercera figura, un tercer género que no es ni ser ni no ser, una metáfora de la maternidad, es decir, hay muchas metáforas de la maternidad, pero es cierto que la maternidad como problema, como fenómeno, se ha trabajado poco, en los últimos años se ha trabajado mucho más, quizás también por la ausencia de las mujeres en el canon de la filosofía y en los espacios académicos a donde se hizo filosofía durante tantos años. También está la cuestión de la maternidad como un modo de gobernanza, eso desde Aristóteles. La madre tiene un modo de gobierno con los hijos, claro, siempre en el marco de la familia como un patriarcado, y ahí habría que preguntarse si el Estado siempre ha estado pensado desde el patriarcado. Y también a los contractualistas, si bien la maternidad siempre ha sido relegada a la naturaleza, es una relación donde no hay pacto, donde no hay contrato, es una relación que no se autoriza. Sin embargo, dice Hobbes, la madre puede abandonar a los hijos y la crianza puede ser asumida por alguien más, lo que nos da una idea de que la crianza también es una función, no es solamente naturaleza. Ahí justamente me parece que lo que el feminismo hizo con la maternidad ha sido muy relevante para poderla pensar desde otros lugares, que es desvincular justamente la maternidad de lo femenino en su rol reproductivo y cuestionarlo, cuestionar esa idea de un instinto materno, del apego, de esa naturalización de la maternidad que hoy nos permite pensar la maternidad desde otros lugares. A mí siempre me ha impresionado, me ha sorprendido la ausencia de la maternidad en muchos pensadores contemporáneos, sobre todo los pensadores de la alteridad. Por ejemplo, en Levinas. Levinas habla de la relación ética en términos de padre e hijo, y jamás en términos ni siquiera de padre e hija, él tuvo también una hija, o en términos de madre e hija. Es curioso también que la manera en la que define la subjetividad, como l'autre dans le même, el otro en lo mismo, no refiere en ningún momento al embarazo, a la maternidad. Podría ser una metáfora o casi una definición del embarazo, el otro en el mismo.
También Arendt, eso se ha trabajado bastante, Adriana Cabarero y otras filósofas han discutido por qué Arendt, cuando habla de la natalidad, nunca refiere a la maternidad. La natalidad como ese origen, como esa posibilidad de lo político, de la libertad, de la pluralidad, que es tan importante en Arendt, mientras que en la condición humana ella relega la maternidad al ámbito de la necesidad, de la labor, de lo biológico. Entonces, creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer contra Arendt, de qué manera podemos pensar la maternidad como acción política, cómo politizamos la maternidad, de qué manera el espacio público es también un espacio del maternar. Y también lo que llama mucho la atención de Arendt, pero eso ya lo había visto Jonás en su época, un colega de Arendt, es que la natalidad implicaría siempre dependencia, no es solamente un acto originario puro, sino que nacer implica ser vulnerable y depender de alguien para sobrevivir. Entonces creo que ahí a Arendt le falta eso. Y bueno, también en términos más contemporáneos, hablar de un feminismo decolonial, de romper con esa idea de que existe la maternidad, la crianza, el instinto materno. Hay distintas maneras de vivir la maternidad, distintos modos del apego, y también siempre ha habido un doble discurso entre el rol de las mujeres en el cuidado y, por otro lado, la mercantilización de los hijos esclavos para las mujeres negras. Por último, bueno, me parece importante la ausencia que hay en Foucault de la maternidad, algo que ha trabajado Penélope Deutscher en su libro sobre la crítica de la razón reproductiva, la manera en la que en la biopolítica y en la tanatopolítica no se ha tratado del todo la reproducción y la manera en que está diferenciada entre hombres y mujeres. Foucault no distingue la diferencia sexual de los padres. Y bueno, ahí también hay una ausencia que también puede ser productiva. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Sara, escuchamos tu respuesta a la misma pregunta, por favor. Sí, hola, muchas gracias. De verdad, gracias por esta invitación a la UNESCO, a la Red Mexicana de Filosofía y bueno, a Miriam y a todo el que estuvo acá atrás de esta organización de este panel. Me disculpo desde el primer momento de decirles que, bueno, mi idioma natural es el español, pero no acostumbro mucho dar clases en español ni hablar de filosofía en español, entonces si de repente alguna palabra se me enchueca y me van a ayudar. Tengo aquí de fondo también esta portada de este libro de Orna Donat, una israelí de la cual voy a hablar un poco hacia el final, hacia la última pregunta, de Regretting Motherhood. Y bueno, lo que quiero hacer para responder a esta pregunta es un poco hablar de la ausencia de la maternidad en la filosofía como una consecuencia de la ausencia del cuerpo en la filosofía. Y bueno, esto, el primer disclaimer que haría es decir que, bueno, que obviamente sabemos que no, las maternidades no son solamente corporales, ¿no? Y no son necesariamente biológicas. Son corporales porque siempre necesitan del cuerpo luego para llevarse a cabo y para ejercerse, pero por supuesto que una maternidad no tiene que ser biológica para hacerlo, ¿no? Y bueno, después de haber dicho esto, el cuerpo ha estado ausente de la filosofía, por lo menos hasta por ahí del siglo XX, sí, en el siglo XX cambiaron las cosas, pero el cuerpo siempre fue denigrado o fue visto como la parte descompuesta, digamos, de esta relación dual entre cuerpo y alma, ¿no? Y bueno, el alma y la razón fueron lo importante y el cuerpo fue visto como algo que finalmente es nuestro obstáculo, ¿sí? Para llegar a esta razón pura, ¿no? Y bueno, esta descorporealidad tiene que ver también con el ser el cuerpo, digamos, singular, una marca de la diferencia y una marca de lo, digamos, bueno, obviamente de lo carnal y de lo que muere, de lo que cambia, de lo que perece. Y es algo que a los filósofos esto les causa mucho conflicto, ¿no? Aquí queremos, en la filosofía queremos los absolutos, y estoy hablando de la filosofía, digamos, de la antigua hasta la moderna. Queremos
llegar a las formas puras, ¿sí? Llegar a la razón pura, y el cuerpo es un obstáculo. En este aspecto quiero mencionar a una autora, Elizabeth Spellman, que escribe un artículo interesante sobre Platón, y sobre cómo Platón se encuentra en ese dilema, en la disyuntiva de que por una parte piensa que mujeres y hombres tienen ambos las capacidades para ser, son seres racionales y tienen la capacidad para ser filósofos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo explicar que las mujeres igual siguen siendo inferiores, ¿no? O no pueden hacerlo como lo pueden hacer los hombres? Y finalmente llega a la conclusión, un tanto contradictoria para su propia filosofía, de que las mujeres son más cuerpo, ¿sí? De que para las mujeres es más difícil deshacerse de este cuerpo, ¿sí? Las mujeres son más corpóreas, están más regidas por su corporealidad. Y bueno, todo esto trae un rechazo, digamos, este rechazo al cuerpo trae un rechazo a la mujer en la filosofía, es lo que yo diría, ¿sí? La mujer no puede filosofar, no es lo suficientemente racional. Kant lo dijo también después para filosofar. Y para mí esto lleva directamente hacia un rechazo a la maternidad, ¿sí? Porque la maternidad es la expresión, digamos, de las expresiones más fuertes del cuerpo y de la corporealidad. Y si se le veía, como, digamos, si pensamos en la mujer en todos los años antes de que hubiera, digamos, un control reproductivo, la vida de la mujer adulta estaba regida por sus funciones maternales, ¿sí? O reproductivas, ¿sí? Digamos, era una mujer que estaba o menstruando, a propósito de esto, muy poco menstruando, porque las mujeres se embarazaban, tenían hijos, lactaban y se embarazaban de nuevo, ¿no? Y bueno, y finalmente a una edad corta morían, ¿no? Sí, ya estoy terminando. Y entonces, bueno, esta maternidad es finalmente rechazada también. Y las mujeres se encuentran, y esto es lo último que voy a decir, se encuentran entonces en una disyuntiva terrible, están en digamos, una trampa, ¿sí? En la que si quieres ser mujer, pero quieres ser racional, entonces tienes que dejar de ser madre, ¿sí? Pero si dejas de ser madre, entonces dejas de ser femenina, ¿no? Entonces nos encontramos en una trampa en la cual no podemos ser madres femeninas y racionales o filósofas, ¿sí? Y entonces, bueno, esta trampa, hasta las filósofas feministas fue algo que les costó mucho trabajo salir de ello. Después voy a hablar un poco en la tercera pregunta acerca de Simone de Beauvoir o de Shulamit Firestone y de cómo tuvieron que rechazar la maternidad para poder filosofar. Gracias. Muchas gracias, Sara. Ahora te escuchamos a ti, Macarena, dando respuesta a la misma pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias a Miriam por tener la iniciativa de esto y a la Red de Mujeres de Filosofía de México por albergarnos. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis colegas. Yo más que respuestas quería agregar preocupaciones o preguntas, algunas intuiciones que pueden funcionar como respuestas, pero que en realidad no. Yo creo que si vamos al canon, en la historia de la filosofía, si sacamos las reflexiones contemporáneas, ¿no? Vamos a la historia de la filosofía y encontramos que la maternidad no se la problematiza porque, a mi modo de ver, el canon filosófico ve a la maternidad como problemática, entonces lo que hace es domesticarla. La pone siempre en el rol materno dentro del hogar, de la casa, y a la vez la casa está ubicada en otro sistema mayor, político, y también está domesticada. Entonces, la no problematización, la no puesta en el centro de la pregunta por la maternidad, viene a cuento de que ellos saben que la maternidad es problemática, y por eso la necesidad de normarla, encerrarla, meterla en taxonomías, determinarla de esa manera. ¿Por qué es incómoda la maternidad para la filosofía? Porque plantea la pregunta por el quién, en vez de la pregunta por el qué. Yo creo que en general, en las filosofías, la pregunta por el qué o por el ser le ganó a la pregunta por el quién. La respuesta a la pregunta por el quién nunca es una biografía. Siempre es una preocupación y una incertidumbre acerca del lugar que una teoría
o que una persona que produce teoría ocupa en las relaciones de opresión en un mundo de la vida determinado, en una cultura determinada, en una comunidad determinada. Y creo que la maternidad, al revés de lo que se suele pensar, entonces, además de que plantea la pregunta por el quién, plantea la pregunta por la necesidad de poner la contingencia y no la necesidad también en el centro de la reflexión filosófica. Para las personas que hacemos filosofía, la contingencia y el quién son preguntas mucho más complicadas que la pregunta por entender la racionalidad y la necesidad de algo en su inserción en el todo. Entonces, a lo que voy es, la maternidad es un problema para la filosofía, entonces la necesidad de ponerla en ese lugar subalterno proviene de ahí. Al mismo tiempo, hay en la historia de la filosofía una multiplicidad de voces, que no son siempre las voces protagónicas de quienes firman los libros, y con esto quiero decir que hay un extractivismo, una apropiación de experiencias, saberes y conocimientos ajenos que luego se incorporan en la teoría. De manera que, en rigor de verdad, debe estar la voz de la maternidad en ese canon. Lo que hay que saber hacer es leerlo de una manera crítica para encontrar el eco de esa voz que también podía hablar de la maternidad y que fue expropiado para generar una teoría de otro tipo. De modo que está presente y está ausente, es un concepto, un término, una idea híbrida, la maternidad, porque si la ponemos frente a la dicotomía nomos-physis, una de las dicotomías fundantes del pensamiento filosófico occidental, la maternidad no es fácil de poner en ninguno de los dos lados. En el momento en que empezamos que la podemos poner en physis, en la línea, en la columnita de naturaleza, nos damos cuenta de que en realidad tendría que estar en nomos. Y cuando la queremos poner en nomos nos cuesta mucho porque redescubrimos el aspecto corporal, que no es el aspecto de gestar, como bien indicaba Sara. El cuerpo que materna, y hablo solo de maternar para no salirme de mi experiencia también, el cuerpo que materna no es el cuerpo que gesta, el cuerpo que materna es el cuerpo que está al servicio de otro cuerpo, alimentarlo, abrigarlo, cuidar su subjetividad. Y este ser en relación de un cuerpo con otro cuerpo también es algo que la filosofía no supo manejar desde el inicio y luego en sus desarrollos hasta bien entrada la modernidad. Muchas gracias, Macarena. Vamos a dar paso ahora hacia la siguiente pregunta de nuestro seminario. Esta pregunta es, ¿qué violencias se ejercen y se han ejercido históricamente contra la maternidad, por ejemplo, durante el parto? ¿Y cómo ha repercutido la crisis del COVID en ellas? Y también, ¿por qué estas últimas son temas para una reflexión filosófica? En este caso, queremos empezar a escuchar a Sara. Sara, te escuchamos, por favor. Gracias. Bueno, les comparto esta foto que es así como muy fuerte y muy ilustrativa, creo, de la idea de la violencia obstétrica. Es un poco de lo que quiero hablar en esta pregunta, que tiene que ver con la investigación que he estado haciendo también estos últimos años. Y que, bueno, para el quien no conoce este concepto, es el concepto que habla sobre la violencia que se ejerce hacia las mujeres en el parto, en las salas de labor, en los hospitales. Que tiene que ver con la historia del parto medicalizado, ¿sí? Que es una historia más o menos reciente, finalmente, y en donde se ha llegado a ejercer muchas violencias, algunas más notables que otras. Ahora, quiero decir un poco sobre lo que ha sido mi trayectoria en este tema, y empieza de verdad con mi propia maternidad y mis propios partos, 2 partos, especialmente el segundo, que fue un parto bastante traumático. Y bueno, escribo, y bueno, lo que me pasa es que después de esos partos empiezo a sentir que hay algo aquí que necesita ser reflexionado, ¿sí? Que me pasó, que pasé por una experiencia que no tenía idea de que algo así iba a suceder en ellas, que me rebasó por completo, ¿sí? Y entonces lo que hago es empezar a pensar desde la filosofía, que es desde donde sé pensar, y empiezo a ver que en la filosofía, bueno, no existe casi reflexión sobre esto, y que hay muchas preguntas filosóficas alrededor del parto. Entonces empiezo, por ejemplo, con un artículo en el cual
hablo del parto como una experiencia ambigua en el sentido bowariano, ¿sí? De la ambigüité, en donde es trascendente e inmanente juntas, ¿no? En donde es una experiencia en donde el cuerpo, le está pasando algo al cuerpo en el cual el cuerpo no puede escaparse, o sea, es algo que, sí, al contrario de, por ejemplo, correr un maratón, en el cual podemos parar en el momento que queramos, bueno, el parto, en el momento que llega, es imparable, pero a la vez sentimos que podemos trascender, sentimos que podemos hacer cosas, sentimos que podemos tener también decisiones y cosas en las cuales podamos actuar. Y a partir de ese artículo, también escribo un artículo sobre el dolor en el parto, que es también una pregunta para mí filosófica interesantísima, ¿sí? Cómo el dolor en el parto es un dolor totalmente diferente a los demás dolores que conocemos, cómo es vivido por muchas mujeres hasta como placentero para algunas, para otras como algo de lo más terrible que existe, pero en donde siempre se necesita un soporte, ¿sí? Un trato humanizado es algo que va a transformar totalmente la manera en la que vivimos el dolor en el parto. Y finalmente llego al concepto de violencia obstétrica, y lo que hago en mi primer artículo es hablar sobre cómo la violencia obstétrica es violencia de género, y es una violencia que se utiliza para domesticar a las mujeres en el parto, para reducir sus cuerpos, ¿sí? Utilizo a la filósofa Iris Marion Young, que habla del cómo el cuerpo femenino en la cultura patriarcal es un cuerpo que tiene que ser constantemente reducido, ¿sí? Su movimiento, su espacio, y hablo del parto como un momento casi monstruoso en el cual la mujer se explaya, sí, híjole, tengo que ver el chat aquí, ¿verdad? Porque si no... donde la mujer se expande, ¿sí? Y tiene que ser controlada por este espacio médico, ¿sí? A partir de ahí paso a otras preguntas, por ejemplo, preguntas epistemológicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo reconocemos la violencia en el parto? ¿Cómo la reconocemos cuando finalmente es muy normalizada? ¿Sí? Llegamos a los hospitales pensando que todo lo que se nos hace es para nuestro bien, muchas veces en el parto, y entonces cómo esas microagresiones o macroagresiones son no pensadas como violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, o sea, como que de ahí me da para muchos temas hablar. Lo último que diré es sobre cómo en mi último artículo hablo también sobre que la violencia es no solamente quitarnos nuestra autonomía, sino quitarnos la posibilidad de parir en conjunto, y que eso se conecta un poco, yo creo, con lo que Macarena estaba diciendo antes, esta cosa del maternaje como estar con alguien. Bueno, también el momento del parto es un momento de estar con alguien, y eso es algo que la violencia obstétrica también niega y obstruye. Gracias. Muchas gracias, Sara. Ahora le cedemos la palabra a Macarena para que nos hable sobre las violencias que se han ejercido contra la maternidad. Muchas gracias, Macarena. Gracias, y gracias, Sara, por el tema que trajiste a discusión, que también creo que es un tema que tendríamos que pensar muchísimo más y compartir sobre todo nuestras experiencias mucho más, para poder detectar cuando algo que pensamos que es para nuestro bien, como dijo Sara, en realidad es una violencia. Yo pensé lo siguiente: las violencias se ejercen sobre las maternidades de diferentes modos. Uno es el primero, que es la obligación que hay en casi todas las culturas de nuestra región, por ejemplo, a la obligación a gestar. Estamos obligadas a gestar, no tenemos acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Eso por un lado. Por el otro está también una segunda obligación, que es la obligación de ser madres. Todas las personas que fuimos asignadas con el sexo femenino al nacer, estamos obligadas de alguna manera u otra a ser madres. Eso es una violencia. Y la tercera violencia, la tercera de estas violencias, que es la que me interesa pensar un poco más, sobre todo en el contexto de COVID que vos estabas mencionando, es las violencias que se ejercen durante nuestra vida
como personas que estamos maternando, como madres. Descubrimos, apenas quedamos embarazadas, por ejemplo, quienes pudimos ser madres, elegimos ser madres de esa manera, descubrimos que hay maneras correctas de estar embarazada, maneras incorrectas de estar embarazada, maneras correctas de parir, maneras incorrectas de parir, y maneras correctas de ser madre y maneras incorrectas. La violencia que se ejerce sobre las maneras en las que debemos criar a nuestros hijos e hijas están en todos lados. Y cuando nos movemos, nos apartamos un poco de lo que se espera que hagamos, somos castigadas como malas madres. Mientras que cuando cumplimos con todas estas tareas que se nos asignan de manera como si fuera un destino, se nos determinan, no somos felicitadas, no somos premiadas, estamos cumpliendo con nuestro deber. Si pensamos en términos de la hegemonía heterosexual, se habla mucho de premiar, se habla de una manera que premia mucho a los padres llamados padres presentes. Y qué bien este padre, cómo ayuda en la crianza. Y el padre, entonces, en este esquema de vuelta, ¿no? Heterosexual y heterosexual, es felicitado por realizar las mismas actividades que para nosotras son la tarea obligatoria, por lo tanto no son supererogatorias. Con esto no estoy diciendo que la crianza sea supererogatoria, por el contrario, creo que es una tarea de la comunidad. Y la manera de deshacernos de esa violencia es empezar a entender que las madres no tenemos que seguir cumpliendo los roles que el neoliberalismo y el capitalismo nos ponen, que tendrían que cumplir la comunidad y el Estado. ¿Cómo? No solamente criar y alimentar, educar, curar, todas las tareas que el Estado no realiza, todos los lugares desde donde se retira la comunidad, todas esas pasan a ser jurisdicciones familiares. La unidad básica de análisis del neoliberalismo no es el individuo, es la familia heterosexual normada. Porque realmente realizamos un montón de tareas en soledad, sin ayuda y sin ningún aplauso, que tendrían que ser realizadas comunitariamente. Esa es la violencia más pesada que hoy, en este año, en 2020, estamos viviendo, creo que en la mayor parte del mundo y en la mayor parte de los hogares. Muchas gracias, Macarena. Por último, le pedimos a Miriam que nos dé su respuesta sobre esta pregunta, por favor. Pues yo quisiera volver sobre muchas cosas que hablaron mis colegas y sobre todo reconocer el gran trabajo que han hecho investigadoras como Sara, como mi colega Michelle Sadler aquí en Chile, sobre la violencia ginecobstetra, porque es una de las figuras más emblemáticas de la relación poder-saber, de una violencia de género con el cuerpo de las mujeres, con una violencia fenomenológica y también con una violencia epistémica, en la manera en la que es el médico el que sabe, es el médico el que dice, es el médico el que ordena, en que hay ciertas figuras, ¿no?, de desconocimiento de lo que la mujer siente, de lo que la mujer puede, de su relación con su cuerpo, y creo que eso ha dado a un campo de preguntas. Por eso la maternidad también es una pregunta que abre a la crítica. Y bueno, leí de hace unos años una frase que salió en un diario en Chile que me parece muy emblemática porque decía: las mujeres que pueden pagar un seguro médico deciden la cesárea. Y bueno, es parte de esta medicalización, pero también de esta mercantilización del parto, ¿no? Y esa idea falsa de autonomía, ¿no? Las mujeres, ellas que lo pueden pagar, ellas lo deciden, ellas tienen su agenda, y es no comprender lo que implica un parto también como esa responsabilidad de cuidado por el otro, pero también hay una cierta invasión del propio cuerpo, un cambio del propio cuerpo, y siempre hay esta idea del no sufrimiento, ¿no? No te vamos a permitir no sufrir y decidir inclusive cuándo lo quieres tener, a tenerlo sin dolor, y si quieres inclusive a rehacerte todo el cuerpo para que no parezca que tuviste un parto. A eso sumamos, como decía la pregunta, la cuestión del COVID, de menos lo que yo he leído sobre Chile, pero imagino que en otros países han habido partos inducidos por el COVID, se ha prohibido lactancia sin tener ninguna información, ningún estudio de que haya problemas en lactar con COVID. Entonces ahí también vemos justamente esta relación con el poder, con el Estado, a la que hablaba Macarena,
con esta falta, digamos, con estas buenas y malas madres, ¿no?, que están normadas desde el Estado. También quiero hablar como de la manera en que el Estado decide quiénes pueden ser madres, quiénes van a ser mejor para la tarea, para la función, quiénes son los mejores cuerpos. Se le ha negado mucho el maternaje o la maternidad a cuerpos discapacitados. No me gusta la palabra discapacitado, pero bueno, con movilidad limitada, ¿no? Como si eso impidiera el maternaje y sin tampoco brindar del Estado un acompañamiento. Eso me parece muy grave, pero también las mujeres madres en las cárceles, ¿no? ¿Hasta cuándo se pueden quedar con sus hijos? ¿Hasta cuándo los pueden ver? Es decir, es el Estado el que decide que ellas no son buenas madres. Y bueno, quiero hablar de dos casos que se dieron aquí en Chile. Es parte del trabajo que hizo mi colega Michelle Sadler, a quien saludo por su trabajo, y con Alejandra Carreño. Y es dos casos que fueron muy sonados en Chile. Una de una pastora aymara en Arica, Gabriela, que estaba con su hijo, digamos, en una especie de rebozo, lo llevaba, y en un momento se da cuenta que los animales se fueron y lo deja en la cabaña para regresar por ellos. Cuando regresa a su casa no lo encuentra y va a la ciudad. El profesor, digamos, de la ciudad le dice que vaya a la policía, y en la policía la arrestan y la encarcelan por no cuidar. Eso mismo pasa con Joanne Florville, una migrante haitiana, ¿no?, que llega a Chile, y también algo parecido, está con su niña, en un momento le roban los papeles, y ella le da a la niña en un momento de mucho estrés a alguien, le dice, deténmela para ir a buscar a alguien que me ayude con el español, que me ayude un poco, y lo mismo, la encarcelan por una falta de cuidados. Ella muere por violencia policial en la cárcel, y bueno, por suerte la lucha feminista hizo que después le entregaran a la hija, que ya la habían mandado, digamos, a no sé, unas instancias del Estado, ¿no?, familiares, al padre. Tomo estos dos casos para mostrar otro modo de la violencia hacia la maternidad, ¿no? La idea de qué es el buen cuidado, cuál es el apego, porque lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de Joanne, lo que dice Michelle, es que ella además viene de una vida mucho más en comunidad, en donde es normal dejarle a alguien al hijo que te lo detenga. También tenemos una idea de maternidad o de maternaje muy atomizada, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos viendo con el COVID, ¿no? Cada quien que se arregle en su casa como pueda, en las horas que pueda. Es un trabajo que de por sí no se reconoce, no es parte de la vida laboral, no es parte justamente, como en Arendt, de lo privado, de la necesidad. Cada quien se arregle como puede, no se reconoce, a nadie nos dan un bono por cuidar o menos horas, ¿no? Cada quien tiene que arreglarse. Pero bueno, de alguna manera estas políticas estatales violentan otros modos de maternaje. Y eso es lo que quería hablar también. Es decir, la manera en que el Estado decide quién es buena y quién es una mala madre. Muchas gracias, Miriam. Vamos a pasar hacia la última pregunta en nuestro seminario web de hoy. Y esta pregunta es, ¿qué posibilidades políticas encuentras en la maternidad, tanto en su dimensión de cuidado como en las llamadas malas madres? Ya hemos mencionado algunas cosas al respecto en sus respuestas, pero ahora tenemos tiempo de profundizar más en este tema. Voy a pedirle a Macarena que empiece con la respuesta. Gracias. Muchas gracias. En Argentina se escucha una frase nefasta que es la siguiente: se embarazan por un plan. Mucha gente de derecha sostiene que las mujeres pobres quedan embarazadas, buscan embarazarse para de ese modo poder cobrar un plan asistencial del Estado. Hay un trabajo de Bisutti y Rutigliano, colegas de Argentina, en el que analizan, ¿no?, esta frase, se embarazan por un plan, y qué quiere decir acerca de lo que estamos analizando en este momento, que es la diferencia entre buenas y malas madres. Es interesante ver cómo podemos hacer jugar esto dentro de los campos en los que estamos nosotras, de los feminismos y de compromisos igualitarios. Y tenemos que tener cuidado en todo momento de no caer en la trampa del feminismo misionero y empezar a hacer jerarquías de tipos de maternidades, como si solamente
la maternidad así llamada deseada de la supuesta mujer autónoma fuera superior a todo el resto de las otras maneras de maternar. Queremos combatir esa idea de se embarazan por un plan. Si seguimos insistiendo con jerarquizar los modos de maternar, difícilmente consigamos triunfar en esa batalla. La maternidad, como la paternidad, no se van a ir a ningún lado, no se van a terminar. Y yo creo que ya existen maneras de maternar, sobre todo si buscamos en las llamadas malas madres, que son la manera de ser en relación de un mundo mejor. El mundo no es lindo, es injusto, es horrible, pero ya existen en el mundo maneras de relacionarse con las demás personas y de tramar comunidad que son mucho más habitables y vivibles que la manera hegemónica de relacionarnos. Tenemos que pensar entonces y promover y tratar de practicar y celebrar cada vez que las encontramos, esas personas que maternan o paternan o saternan de maneras que no responden a la lógica de producción de subjetividades dóciles para la mera reproducción de la fuerza de trabajo para el mercado. Ahí está la potencia emancipatoria de la maternidad, que es la siguiente, que no existe la maternidad, es el universal, menos universal de todos los universales. Existen maneras de maternar, y mientras no entendamos que existen maneras de maternar y no la maternidad, vamos a seguir pensando que se puede jerarquizar las maneras de maternar, y la filosofía nos puede ayudar bastante, porque la filosofía, si bien tiene una tendencia homogeneizante, o sea, a pensar que un cierto término es un universal que describe una variedad infinita de maneras de ser en el mundo, también nos puede despertar acerca de los peligros de la homogeneización de la experiencia. Entonces, pensar, esta es la única respuesta o propuesta que más o menos puedo intentar dar, pensar que saber que hay maternidades y paternidades, maternidades muy diversas, y que esas maternidades pueden ser emancipatorias, que no siempre nos ponen en un lugar de vulnerabilidad, y que no siempre nos ponen en un lugar de reproducir en sujetos dóciles. También saber que la maternidad es un lugar de poder, con todo lo bueno y lo malo que esto implica, podemos ejercer ese poder para diferentes objetivos. Y lo que tenemos que saber entonces es que las maternidades nos hablan de la contingencia. Y en esa contingencia está, de alguna manera, la entrecomillada decisión autónoma de empezar a tramar otras maneras comunitarias de relacionarlos para no reproducir injusticias estructurales, no agudizar las desigualdades que ya existen en el mundo que tenemos. Muchas gracias, Macarena, por tu respuesta. Ahora vamos a escuchar a Miriam, que nos puede decir sobre las posibilidades políticas que hay en la maternidad. Gracias, Miriam. Pues bueno, justo creo que parte de esta plática, la idea era cómo podemos desde la filosofía politizar la maternidad, pero sobre todo las maternidades, darle lugar a todo tipo de maternidades, de maternajes, porque en cualquier momento alguna salida, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, esta apertura al parto respetado, a la lactancia, que han sido muy importantes, pero también en cualquier momento se vuelven opresivas, ¿no? O sea, si la lactancia tiene que ser mandada y ordenada hasta los 3 años y no hay manera de tener la posibilidad de hacerlo, entonces se vuelve opresivo. Pero bueno, un poco volver a este régimen de crianza que distingue a las malas y a las buenas madres desde el Estado, las que crían de manera responsable y las que lo hacen de manera irresponsable, y que siempre culpa a las madres. Digo, voy a contar una anécdota que me pasó ayer en el parque, estaba con mi hijo, y había un señor así ya mayor, y entonces me dijo de un niño que estaba ahí, un poco solo, y dice, ¿es su hijo? Y le digo, no. Ahora vemos quién es la madre, no sé qué, pero él estaba como buscando cuál es la mamá culpable, ¿no? Entonces yo le dije así como, no importa, porque aquí estamos, entre todos lo vamos a cuidar hasta que encontremos a la mamá. Y bueno, después apareció la mamá. Pero siempre hay esta idea de, mejor buscamos a la mamá culpable sin instinto materno, que dejó al hijo, que no tiene apego, que no se responsabilizó, antes de pensar que entre nosotros lo vamos a cuidar hasta que ella llegue. Entonces me llamó mucho la atención esa experiencia.
Y bueno, esos casos de Gabriela, de Joan, en la manera en que interfiere el Estado en el maternaje, y también pensar, pero esa es la parte negativa, pero también tenemos que pensar qué políticas permiten las maternidades, en todo sentido, desde las políticas de derechos reproductivos hasta las políticas del cuidado. Y creo que es importante para un feminismo hablar de eso. Y bueno, yo también una de las cosas que hablé es de esas metáforas de la maternidad, que creo que son siempre muy perniciosas y hay que tener cuidado porque han normado la vida de las mujeres, ¿no? Las metáforas del cuidado, inclusive en la ética del cuidado hay un estereotipo de la maternidad, se siguen confirmando los roles en vez de pensar otros modos de cuidar y de cuidar de maneras más inclusivas. Es curioso porque justo hace unos años salió esta teoría de la tribu, ¿no? De maternar en tribu, pero el COVID nos ha llevado a atomizarnos para cuidarnos otra vez. Entonces, eso nos ha confrontado con la necesidad de cuidarnos como familia nuclear, y también ha sido muy fuerte, ha sido muy duro porque no han habido jardines, colegios, ¿no? Y nos hemos visto confrontados a una demanda extrema de los niños, y creo que también eso se habla poco. La maternidad no es tampoco un sentimiento de expansión, lo es, y de amor, pero también de mucha frustración. Siempre está ahí Medea, ¿no? Esta lucha, digamos, entre el deseo y las ganas de comérselos casi, pero digamos, hay una cosa que se trabaja poco, ¿no? Y es ese sentimiento de frustración muchas veces. Y bueno, también en ampliar estas responsabilidades hay que ampliar las maternidades, ¿no? He visto que estas feministas que se llaman TERF justo dicen, son las trans que no pueden ser madres. Yo creo que hay maternidades y paternidades de muchas maneras, también las hay simbólicas. Hay maternidades gays y paternidades gays y maternidades trans. Justo cuando yo veía a alguien que criticaba eso, veo a una conocida que tiene 5 hijos y que está haciendo una transición a hombre. Bueno, pues entonces ahí tenemos un padre trans. Y eso lo que permite es pluralizar el cuidado y pluralizar el maternaje y el paternaje a muchas maneras y politizarlo. Muchas gracias, Miriam. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Facebook y ahí nos pueden realizar también preguntas si quieren participar desde ahí. Vamos a escuchar a Sara con esta última pregunta. Muchas gracias, Sara. Bueno, gracias. Y bueno, ya me uno en esta última pregunta a lo que ha dicho Macarena y Miriam. Y verdaderamente, o sea, creo que lo más importante, bueno, para mí el punto más importante, lo más importante que hay que decir ahora desde la filosofía sobre la maternidad es que la maternidad es política, que la maternidad siempre es política, ¿no? Y creo que la trampa del patriarcado es hacernos pensar que no es política, que sigue siendo algo natural, privado. Sí, como Miriam habló ahora del COVID, ¿no? Es impresionante, creo yo, o sea, la manera en la cual los estados se han deslindado de este trabajo, ¿no? O sea, y como que, bueno, cada quien sí tiene que estar en sus casas y tiene que estar trabajando también. Y cada quien que se proteja, porque, bueno, finalmente la maternidad ustedes la hacen, les sale natural, ¿no? Entonces no tienen que trabajar mucho para la maternidad. Entonces, de mientras trabajen y también maternen. Sí, y bueno, no se ha como que interiorizado de manera, de verdad, de manera suficiente esta idea de que la maternidad es política y de que la maternidad siempre es plural y tiene que ver con los marcos diferentes, culturales, sociales y de clase y de privilegio, ¿no? Y bueno, Miriam estaba hablando de estas mujeres en Chile y bueno, las mujeres indígenas han vivido obviamente especiales violencias, así como las mujeres negras en Estados Unidos, que son 5 veces más, con 5 veces más posibilidad de morir, por ejemplo, en el parto, ¿sí? Y bueno, culturalmente, contaba Miriam de estos casos, me recordaba un caso que fue un caso importante en Israel hace un tiempo, en la cual mi hermano, que también es historiador, estuvo también involucrado, de una inmigrante eritrea
¿sí? Que se descubre que le hizo la circuncisión a su hijo a los 4 años, ¿sí? Ella sola, ¿sí? Y bueno, el niño está bien, pero llega al jardín de niños y se dan cuenta, ¿no? de que sucedió esto. Y se le empieza a perseguir a esta madre y se le lleva al juzgado, ¿sí? Como una madre que ha hecho daño. Y ella explica que esa es la costumbre, que eso es lo que se hace en Eritrea, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tratamos, ¿no? Este tipo de maternidades que no son la maternidad hegemónica o que no es la maternidad del privilegio, ¿no? Y como que siempre hay que estar consciente, digamos, de estas diferencias. Y bueno, la maternidad, por ejemplo, en Israel, para poner un ejemplo, es una maternidad que es al servicio de la nación. Eso también ha sucedido muchas veces en muchos contextos, especialmente en lugares muy militarizados, como lo es Israel. Las mujeres deben de tener hijos porque necesitamos soldados, ¿no? Y entonces, digamos, se habla del útero nacional, ¿sí? De las mujeres que tienen que tener hijos para el Estado, ¿no? Y hay una cultura aquí que no te permite ni siquiera pensar en la idea de no tener hijos y muchos hijos. Obviamente, si eres, digamos, del grupo, del buen grupo, ¿no? No si eres árabe o si eres de otra minoría, ¿sí? Sino si perteneces a los judíos israelíes, ¿no? De alguna manera. Y entonces, bueno, vienen respuestas, como la respuesta de Orna Donat, de esta mujer que escribe 2 libros ya, el primero sobre la no maternidad y el segundo sobre mujeres que expresan su arrepentimiento por haber maternado. Y no es extraño que estos libros surjan acá, en Israel, ¿no? En este contexto en el cual es impensable no maternar. Entonces yo siempre diría que, digamos que, un poco como lo que dijo Miriam ahora acerca de la lactancia, ¿sí? Las prácticas generalmente no son opresivas o liberadoras en sí mismas, sino dependen en el contexto en el que se den, ¿no? Y en una sociedad en la que nos obliga a ser madres, entonces el no ser madre es la respuesta, digamos, revolucionaria, y en lugares en donde no nos permiten ser madres, o donde no, ¿sí? Entonces esta se vuelve la parte revolucionaria. Y bueno, ya para terminar, nada más quería decir cómo en el feminismo mismo se ha dado de verdad todas estas luchas durante el siglo XX y después, de cómo adaptar la maternidad sin esencializar, ¿no? O sea, pensadoras como Beauvoir, como Firestone, dijeron, tenemos que alejarnos de la maternidad para emanciparnos, y no se puede de otra manera, porque realmente en la época en la que escribieron casi no se podía de otra manera, ¿no? Y había que rechazar para emanciparse. Y luego vienen otras, viene Adrienne Rich, por ejemplo, y ya viene la segunda ola, en donde dicen, es que queremos maternar, queremos seguir maternando, pero como experiencia, no como institución, ¿no? Y bueno, la experiencia es una experiencia compleja, como dice Miriam, sí, no es siempre una experiencia bella ni sublime, pero es una experiencia que vale la pena para muchas feministas, y que lo que queremos hacer es eso, integrarla de manera política a nuestras vidas sin que sea un elemento de opresión. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias a Macarena, a Sara, a Miriam por sus respuestas. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas hechas por el público que nos está viendo desde nuestras transmisiones en vivo. Les queremos agradecer porque tenemos muchísimas preguntas, entonces va a ser imposible darle todas las preguntas a nuestras panelistas, pero vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas que podamos de aquí a las 12:30, que es cuando termina nuestra transmisión. Voy a empezar por una pregunta para ti, Miriam, por favor. Es de Adreisa Páez Michel, y ella pregunta, ¿qué tipos de preguntas filosóficas se pueden hacer siendo madre o no siéndolo? Son distintas las preguntas filosóficas que nos podemos plantear desde estas 2 posiciones. ¿Y cómo puede justificarse hoy la investigación filosófica sobre la maternidad? ¿Solo le interesa a las madres o nos interesa a un público más grande? Pues gracias por la pregunta. Como decía, yo creo que hay muchas preguntas y en muchos sentidos. Hay muchas preguntas epistemológicas sobre esa relación saber-poder con el cuerpo, y yo creo que nos interesa a todos y a todas las mujeres, a todes. Pero es cierto que las mujeres que lo han trabajado son mujeres que han tenido ciertas experiencias del parto o que han documentado testimonios de esas experiencias
en donde la madre dice, pero yo sentía al bebé bien, y el médico impone un saber frente a su cuerpo, frente a sus sentimientos. Entonces creo que, claro, son problemas importantes, pero que se hacen por mujeres, y por mujeres a las que les interesan también los testimonios de otras mujeres. Yo nunca he leído un trabajo de algún hombre sobre esto, entonces me imagino, pero son preguntas importantes para la filosofía, son preguntas importantes para la epistemología, la pregunta por el cuerpo, que ha estado, como decía Sara, tan ajena, y qué significa el cuerpo materno, qué tipo de experiencia es. Dar vida, tener vida, de qué manera también se politiza ese cuerpo materno como posibles vidas, posibles ciudadanos que tiene la madre el poder de destruir o de generar, ¿no? Toda esta discusión que hay también sobre el aborto y la falta de derechos. Entonces, bueno, creo que ahí hay muchas preguntas que debemos de tomar de manera seria desde la filosofía. Claro que sí, muchas gracias, Miriam. La siguiente pregunta es para Macarena. Varias personas nos han preguntado sobre los vientres de alquiler y qué opinión tenemos al respecto. Te voy a leer, Macarena, una pregunta específica sobre eso. No me interesa opinar sobre eso porque no tengo una posición formada y no lo investigué, sinceramente no me interesa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tenemos, déjame me organizo para ver acá, ¿ok? Para Macarena tenemos otra pregunta que podemos aprovechar de una vez. Sobre el ranking y la jerarquización de las madres, sobre cuáles sean buenas madres y malas madres, que sí nos platicaste un poco sobre eso y sobre no jerarquizar los diferentes tipos de crianza. Respecto a este ranking, ¿podría tener origen en ciertas concepciones individualistas del cuidado y cómo fomentar políticas de cuidado colectivas? ¿La filosofía puede hacer algo al respecto? Bien, sí, sobre la jerarquización de las madres, creo que hay tendencia siempre a jerarquizar en nuestras culturas, desde la manera en la que hablamos de la maternidad hasta la legislación positiva, las maneras de relacionarnos cuando salimos a la calle. Según el ámbito en el que nos movamos va a haber una jerarquía u otra. Si nos ponemos en un lugar, va a haber una jerarquía de la maternidad como la maternidad deseada es la más importante. Cuando decimos la maternidad será deseada o no será, todas entendemos a dónde va la afirmación, pero tenemos que tener cuidado en qué estamos diciendo a las madres que no desearon autónomamente, libremente quedar embarazadas. En realidad se está hablando ahí de gestar, no se está hablando de mucho más, porque las maternidades deseadas también pueden ser una experiencia muy triste, muy difícil y muy dura. Si hay una dicotomía entonces entre desear o no desear la maternidad, es una falsa dicotomía, porque tenemos que ver en qué tipo de comunidad vamos a ejercer esa maternidad. El problema con decir eso es que después te encontrás que estás maternando en un mundo que no te ayuda en esa tarea, y que te sobrecarga de tareas, sin ningún tipo no te da nada a cambio por eso. Estás cumpliendo esa obligación porque vos lo deseaste. Entonces, antes podía ser la excusa, las mujeres, como decían las chicas, ¿no? Maternan naturalmente, así que a usted no les va a costar hacerse cargo de todo esto. Ahora ya sabemos que eso es falso, pero está otra trampa. Vos quisiste ser madre, entonces ahora te la tenés que bancar. Ahora tenés que vos sola criar, trabajar, rendir igual que antes, más criar de una determinada manera. Esto no se ve en todas las maneras de maternar, pero en las madres pudientes, ricas, tienen que alimentar a su hijo de una manera con comida orgánica, tienen que mandarlo a tales y cuales actividades, y no existe la posibilidad de no elegir eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de decisión? ¿Y por qué le damos más importancia a la elección individual que a la apuesta por lo colectivo? Y esa desvalorización constante de modos de vivir que están más apegados a tradiciones.
es otra gran trampa que para cualquiera de nosotras que somos feministas es tremenda, porque nos estamos metiendo en un chaleco, en camisa 11 varas o en un berenjenal, al pensar que porque estamos, entre comillas, eligiendo algo, nos vamos a liberar. Primero hay que desactivar las estructuras injustas, y lo que yo quiero apuntar es que ya existen maneras de maternar que sirven no solo para tener maternidades más liberadas y liberadoras, sino para emancipar comunitariamente otros aspectos de las relaciones sociales y de las relaciones de opresión. Muchas gracias, Macarena. Ahora tengo una pregunta para Sara, que me parece muy interesante. Nos escribe un médico pediatra que dice que como pediatra le interesa mucho el aspecto de la violencia en el trato de la mujer durante el parto y la necesidad de abrir nuevos espacios del diálogo en la relación médico-paciente y a nivel social para hacer visibles las prácticas violentas que se han naturalizado y no se ven como tal. ¿Cómo ves tú, Sara, los caminos para lograr impactos en este tema? Bueno, pues gracias. Me da mucho gusto que un pediatra nos escriba esto. Realmente el unir a nuestra causa a los ginecobstetras ha sido de lo más difícil, ¿sí? Finalmente, algunas de las matronas, ¿sí? De las midwives, se han unido a este proyecto acerca de la violencia obstétrica, pero para muchos de los médicos es difícil, ¿no? Y creo que, bueno, siempre que nos ponen enfrente a nuestro poder, a nuestra posición de poder, ¿no? Es algo que a veces nos cuesta aceptar, ¿no? Nos cuesta ver nuestro privilegio y de qué manera utilizamos, por ejemplo, nuestra fuerza, ¿no? Y nuestro poder. Y bueno, yo creo que aquí lo importante es el diálogo, es la humildad, ¿no? Es que muchas veces el médico no es educado a veces en la humildad, ¿no? Muchos son excelentes personas, pero cuando estamos hablando de violencia obstétrica, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, estamos hablando de una violencia estructural, no de una violencia conductual, ¿sí? No se trata de que los médicos sean malas personas que nos quieren hacer daño, sino que hay estructuras que han hecho que estas cosas trabajen de esta manera, ¿no? Y para el médico que está adentro es casi imposible verlo, y muchas veces imposible actuar en contra de ello, porque también no hay medios, no hay estructuras, no hay tiempo, no hay dinero, no hay recursos, y bueno, yo creo que para empezar a cambiar toda esta estructura tenemos que hablar, ¿no? Y tenemos que hablar y visibilizar, y que los médicos cada vez escuchen más sobre estos conceptos, ¿sí? Y también un poco sobre conceptos epistemológicos que creo que nos pueden traer acá, nos pueden ser de mucha ayuda. Por ejemplo, el testimonial injustice, ¿sí? La injusticia testimonial, la injusticia epistémica, en donde ellos mismos entiendan que hay grupos de personas las cuales no son escuchadas generalmente, ¿no? O sea, que un médico, por ejemplo, empiece a ver si realmente él escucha o no a la mujer cuando viene y se queja, o cuando viene y pregunta, o cuando viene y toma un recurso y quiere pedir un consejo, ¿no? ¿En qué posición estoy yo cuando estoy escuchando a esta mujer? Entonces, creo que todas esas cosas son muy, muy importantes. Quisiera, si se puede, decir nada más una frase más acerca de la pregunta que le hiciste a Macarena, que tal vez que Macarena no quiso contestar. Sí, claro, adelante, Sara, por favor. Yo creo que tampoco es momento aquí de poner como una posición acerca de este tema, que es súper complejo, pero sí nada más me gustaría decir que es un tema que se está tratando muchísimo en feminismo, que hay luchas muy fuertes, y que creo que en lo que podemos estar de acuerdo es de que los vientres de alquiler, de nuevo, cuando se trata de sociedades oprimidas y de mujeres oprimidas y mujeres no privilegiadas, creo que ahí como que digamos, la respuesta está dicha, ¿sí? Es como que es injusto, es algo que no debería de existir, creo que debemos de luchar en contra de eso. Yo creo que la pregunta filosófica a veces interesante está cuando se trata de mujeres privilegiadas que tal vez pueden desear ser vientres de alquiler, ¿no? Y en Israel se han hecho investigaciones, justo por ser una sociedad tan pronatalista, en donde hay mujeres que expresamente desean, yo me podría considerar una de ellas, ¿no? Nunca lo hice personalmente, pero creo que el embarazo y el parto para mí fueron unas experiencias tan deliciosas, tan
tan increíbles que o sea, puedo entender que haya mujeres que realmente quieren hacerlo, ¿no? Y bueno, ahí creo que la discusión sería otra. Ahí también están los bebés, que también esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con ellos cuando los separan de su madre de vientre, etcétera? Pero bueno, es un tema muy, muy complejo. Gracias. Quiero aclarar una cosita de por qué no quiero responder esa pregunta. Firmo todo lo que dijo Sara, me parece que es la respuesta correcta. No me interesa responder algo que yo no puedo experimentar porque no soy una mujer que puede ser, en este momento de mi vida al menos, empujada, entre comillas, a la condición de verme obligada en la vida a hacer un vientre de alquiler, por ejemplo. Entonces, por respeto a las personas que atraviesan esas experiencias o no, nunca podría pensarlo, no sé si por mi formación filosófica y política, desde la perspectiva de la persona que decide ir en busca de un vientre de alquiler. No lo puedo pensar desde esa perspectiva, no me va a salir nunca, pero ponérmelo a pensar desde la otra perspectiva me parece una falta de respeto. Y además me parece que este caso, estos fenómenos son mal empleados por las personas transodiantes para su embestida en contra de la teoría queer y de los derechos de las personas LGBTIQA+. Por eso me parece que esas preguntas generalmente son tramposas. Pero bueno, firmo todo lo que dijo Sara, entonces. Yo sí también quisiera agregar algo, tampoco creo que sea momento de poner una postura, tampoco tengo una postura, pero sí creo que hay muchas cosas alrededor del vientre de alquiler que hay que cuestionarse de manera política y geopolítica, es decir, cuáles son los estados que dan un pasaporte para que un niño nacido en un vientre en la India pueda llegar y ser ciudadano de otro país. Justamente hay toda una cuestión también racial, ¿no? Se buscan vientres de mujeres pobres, oprimidas, que muchas veces son también oprimidas por el marido, por otras instancias, para poder ganar dinero, para que puedan comprar una casa, ¿no? Pero se busca que los óvulos sean blancos. O sea, creo que hay muchas cuestiones que hay que atacar en el problema y que hay que estudiarlas. Y ahí es donde podemos ver justo la pregunta que me hacían, ¿por qué es importante tratar estos temas? Porque son temas que desatan a muchas cosas, que abren a muchas preguntas. Claro, y también hay todos estos temas que ahora decías de los niños de vientre de alquiler de otro país y así, que ahora en el contexto de COVID, no sé si lo vieron, ¿no? O sea, que hay, ahora no recuerdo, creo que era Ucrania el país donde se quedaron atorados, ¿no? Exacto, en Ucrania donde hay muchísimo, ¿no? O sea, hay mucha legislación para el vientre de alquiler y entonces todos estos bebés de vientre de alquiler que nacieron durante la pandemia, porque estábamos hablando del contexto de COVID, ¿no? Y que como se cerraron las fronteras y no había manera de transportarse de un lugar a otro, se quedaron ahí atorados los bebés, ¿no? En una organización, bueno, en una compañía que tampoco tiene el poder legislativo para cuidar niños y entonces eso desató también muchas preguntas políticas de cómo una empresa que se dedica únicamente a esto de repente tenía a su cargo todos estos bebés que nacieron durante la pandemia y que no podían llegar con los padres adoptivos o bueno, los padres que habían contratado el vientre de alquiler, ni las mujeres del vientre de alquiler se les podía forzar ahora a hacerse cargo del bebé, ¿no? O sea, ahí hay como un nido legal como muy, muy importante y que filosóficamente y políticamente también levanta como muchas preguntas, ¿no? Entonces es un tema muy, muy complejo. Pero bueno, después de mi pequeña intervención, voy a seguir con las preguntas del público. Tenemos aquí una para ti, Miriam, que dice, para una mujer en su familia, el momento más fuerte y significativo en el que se juega actualmente algo de su identidad y libertad está constituido por la relación genealógica con la propia madre o con la hija. ¿Qué opinión te merece esta manera de enfatizar los vínculos con la madre, sea así la madre simbólica? La verdad no tengo idea de esa pregunta, nunca la había pensado. Yo sé que el psicoanálisis ha tratado mucho la maternidad, todo el psicoanálisis, a diferencia de la filosofía, que de repente vemos ausencias de la cuestión de la maternidad, el psicoanálisis la tiene muy presente,
pero yo realmente no entiendo esa acción de la madre simbólica. Lo que sí entiendo es que, por ejemplo, con la medicalización de los partos, algo que no hablamos, que también es la mercantilización del cuerpo de las mujeres, porque sabemos que para un médico hacer 4 cesáreas es mucho más rentable que tener un parto natural que puede durar horas, ¿no? Que en esa mercantilización lo que ha habido también es una ruptura con una comunidad, con una tradición de mujeres, y con unos saberes entre mujeres, ¿no? De mujeres parteras, por ejemplo. Y esas tradiciones que se fueron pasando también y que hacían comunidad, ¿no? Uno le llamaba, y que también pueden en muchos casos salvar vidas, ¿no? Yo sé casos en México, por ejemplo, se está tratando de recuperar la función de las parteras, porque muchas veces una mujer tiene que viajar de un pueblo, kilómetros y kilómetros a una ciudad, y eso la pone aún más en riesgo que si tuviera a una partera cerca a quien llamar. Entonces, no sé si se refería a eso la pregunta o si era una pregunta más en un tono psicoanalítico, y ahí sí no podría responder. ¿Puedo decir algo pequeño sobre esto? Claro, sí. Además, de nuevo, bueno, es mucho de verdad psicoanálisis, que tampoco es mi campo, pero sí, he trabajado también en los escritos de una investigadora israelí que se ocupó mucho de escribir acerca de cómo el psicoanálisis habló tanto sobre la maternidad, o sea, y bueno, sobre lo importante que era la madre para el bebé y para el hijo y para su desarrollo durante estos primeros años de vida, etcétera. Pero siempre la madre fue objeto, ¿sí? La madre objeto, ¿sí? O sea, siempre es la madre, cómo actúa la madre para el bebé, ¿no? O sea, el bebé es lo importante, el bebé es el centro de la investigación, el bebé es lo que queremos ver su desarrollo, etcétera, pero se olvidaron de qué era lo que estaba sucediendo en la madre, ¿no? Y entonces como que una nueva, digamos, visión feminista hacia el psicoanálisis lo que quiere también un poco hacer es recobrar a la madre como sujeto, ¿no? Y ver cuáles son las cosas que están sucediendo en la psique de la madre, ¿no? En esos momentos, y no solamente en función de cómo está el bebé, ¿no? Sino qué es lo que le está pasando a ella, ¿no? Y bueno, pues creo que esa puede ser una pregunta importante también. Muchas gracias, Sara. Macarena, aquí tenemos una pregunta específica para ti, que dice que en torno a la idea que desarrollaste sobre la desuniversalización de las experiencias de la maternidad o la paternidad y su potencial capacidad de agenciamiento y empoderamiento, ¿cómo lees el cruce entre la maternidad y la edad? ¿Qué sucede con las jóvenes que maternan en relación a las miradas de los adultos? ¿Y cómo leen el entrecruzamiento de las maternidades con otras relaciones de poder, como la clase, la edad, la raza, la sexualidad, la nacionalidad, etcétera? Bueno, gracias por la pregunta. Me gustó el uso de desuniversalización de las experiencias en esa pregunta, cómo se aplicó el giro ahí. La cuestión de la edad y la maternidad es otra de las cosas que nos pasan a muchas personas que somos madres. Y yo tuve un hijo recientemente a los 41 años. Y no es lo mismo que mi otro, que el hijo que lo tuve de más joven. Esto es una cuestión a nivel físico de que, bueno, nos vamos poniendo grandes y nos cansamos más, nada más. Pero está la idea de, y lo vivís cada vez que vas a un control o te van a sacar sangre, de la madre añosa, y que cuanto más grande te vas haciendo, más riesgos de que tu feto sea inviable, o lo que había puesto Sara, de mientras el bebé sea sano, ¿qué querés si tuviste un bebé sano? Para quienes han atravesado experiencias de gestar en una edad más allá de la edad joven, que se supone que a los 35, bueno, saben de lo que estoy hablando. Hay un etarismo, es otra de las opresiones que se relacionan con la maternidad, que es el etarismo. En nuestra región, la cultura es absolutamente etarista, adultocéntrica, y en ese sentido también, si bien la mirada estaba puesta, como decía Sara, en el bebé o el niño, que siempre es masculino, al mismo tiempo es una mirada adultocéntrica puesta en ese niño como un proyecto de persona, un proyecto de trabajador, un proyecto de ingeniero.
en las campañas de los antiderechos en Argentina decían que no abortes, mirá si te sale ingeniero. Como el mundo se está perdiendo un ingeniero si vos abortás. Bien, y los modos en que interactúan las diferentes opresiones de manera interseccional, también hay que desuniversalizarlos y ver en cada contexto concreto cómo se articulan esas diferentes injusticias, porque al reconocer cómo se articulan esas injusticias se puede reconocer cómo desactivarlas. Y esto no nos tiene que desanimar y llevarnos a una especie de escepticismo nihilista acerca de la posibilidad de una solidaridad transnacional de los movimientos feministas y de los movimientos críticos en general y de lucha, ¿no? Pero a lo que voy es que no se puede saber nunca la receta porque precisamente la contingencia también decide mucho de cómo interactúan las diferentes opresiones y tenemos que estar siempre muy alertas de no caer en la trampa de esto, del así llamado feminismo misionero. Y saber que lo que decían también las chicas, lo que para nosotras es una opresión, para otra mujer puede no ser una opresión, ¿no? Porque las prácticas no son en sí mismas opresivas o no, eso es siempre en una relación, la opresión siempre es una relación, y se trata de desactivarla. No es que hay una concepción de la buena vida que sea superior al resto. Lo que no queremos es que no haya opresión para que todas las maneras de vivir puedan desarrollarse de manera digna en un mundo hospitalario. Muchas gracias, Macarena. Sara, aquí tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo podemos vivir o plantear una maternidad revolucionaria como un posicionamiento político? Y si es así, ¿en qué contexto hay que ser una madre revolucionaria? Híjole, la pregunta del $1.000.000, creo, ¿no? Bueno, pues creo que tiene mucho que ver con lo que se ha dicho y con lo que Macarena dijo ahora, ¿no? Y con lo que el hecho de cómo puede nuestra maternidad ser una maternidad creativa y una maternidad, digamos, bueno, hasta revolucionaria, ¿no? Bueno, pues resistiendo modelos de opresión, ¿sí? Sean los que nos estén oprimiendo, pero no solamente como, claro, no solamente individualmente, sino colectivamente, ¿no? Y creo que para eso, bueno, tiene que hacerse lo que se hace generalmente en el feminismo, que es ver hacia los lados, ¿sí? Vernos a nosotros, ver nuestro privilegio, las que somos privilegiadas, ver nuestro privilegio, ver de qué manera cosas que de nuevo consideramos que son óptimas, pueden ser óptimas solamente tal vez para quien tiene los recursos, para quien tiene la protección, ¿sí? Yo creo que politizar la maternidad es un acto revolucionario, ¿sí? Es terminar con las llamadas mommy wars, ¿sí? O sea, de que tú lactas, yo no lacto, tú tuviste tu bebé en parto natural, yo cesárea, quién es la mejor, quién es la peor, ¿sí? Todo esto es una trampa, ¿sí? Es una trampa del patriarcado en donde nos pone a unas frente a las otras, ¿sí? Creyendo que somos las que tenemos que competir unas con las otras, en lugar de estar en solidaridad y de pensar que el que nos oprime es el Estado, ¿no? O es el patriarcado, ¿sí? O son esas formas de poder que no nos permiten maternar de manera óptima, ¿no? De la manera en la que quisiéramos hacerlo, ¿no? Y bueno, para eso también tenemos que ser presentadas con opciones, ¿sí? Mientras que no tengamos opciones y no sepamos las opciones, entonces tampoco podemos elegir. Y creo que poder elegir, y un poco respecto a la pregunta última que hiciste a Macarena, que Macarena un poco habló sobre las mujeres de edad alta, ¿sí? Que yo también un poco tuve esa experiencia, pero están por otro lado y tengo una alumna haciendo un trabajo exactamente ahora sobre las mujeres teenagers, ¿no? Las mujeres jóvenes, y cuál es nuestra reacción frente a esas maternidades, que es también muy parecida a las maternidades de mujeres añosas, ¿no? Digamos, ¿no? Es de manera diferente, hay ahí un adultismo, ¿no? Nosotros sabemos mejor que tú lo que quieres, nosotros sabemos mejor que tú lo que debes de hacer, y bueno, surgen muchas preguntas ahí, ¿no? Porque no es un tema fácil, obviamente, ¿no? Pero sí, bueno, creo que es lo que he dicho, ¿no? Esta politización de la maternidad, darnos cuenta que hay muchas maternidades y que tenemos que contextualizarlas, y actuar para que todas las madres puedan ser madres de manera, digamos,
libre, ¿no? Y bueno, estamos lejos de todo eso todavía, porque la mayoría de las maternidades en el mundo son obligadas, son forzadas, ¿no? Entonces, finalmente, también eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Muchas gracias, Sara. Ahora para ti, Miriam, tenemos esta otra pregunta, ¿no? Que dicen alguien que nos está escuchando en vivo ahorita. Los problemas en la maternidad surgen por decisiones tomadas por todos menos por las madres. ¿Crees tú que esas decisiones en las parejas hetero deberían ser tomadas solo por las madres o por la madre y el padre? Que no sé si entiendo la pregunta, como qué tipo de decisiones se refiere. O sea, yo creo que mucho de la maternidad... Yo creo Ajá. que era un poco como en el sentido de lo que iba comentando ahorita Sara y que también ha dicho Macarena mucho, ¿no? Que muchas cosas están decididas por el Estado y no por las madres, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que se nos imponen a las madres y que no son decididas por nosotros. Y entonces la pregunta sería, si no lo decide el Estado o no son estas imposiciones externas, ¿quién lo debería decidir en las parejas hetero? ¿Las madres o junto con el padre o...? Es que también creo que mucho del maternaje no está en términos de decisión y pensamos demasiado en términos de decisiones y actos y no pensamos en términos de afectos y cuerpos. Y creo que eso es lo que podría politizar la maternidad. Pensar justamente cuáles son los afectos que nos atraviesan, tanto a los padres como a las madres. Quizás eso relaciona a la pregunta que me hicieron al principio, ¿no? Sobre estos vínculos madre-hija. Son vínculos afectivos y también ahí habría que ver qué cultura de los afectos se mueven ahí, qué tipo de relaciones y cómo se pueden cambiar, cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos. Entonces creo que ahí hay mucho. También, claro, hay en el Estado siempre una gestión de biopolítica de la reproducción. Y creo que eso es lo que uno tiene que pensar, ¿no? La manera en que el Estado busca esa gestión de la reproducción y ahí sí se reconocen a las madres como las que deciden acabar con la vida de un bebé, las que deciden que no sea ingeniero, no sé, todo esto. Y por otro lado, un no reconocimiento de ciertos afectos, como por ejemplo en los duelos. Es muy fuerte, pero a las mujeres que pierden a un hijo durante el embarazo o en el parto, rara vez se les reconoce ese duelo, esa pérdida, ese derecho al sufrimiento. Entonces creo que ponerlo siempre en términos como de decisiones lleva como a mí me parece que habría que sacarlo un poco de ahí. Muy bien, pues tenemos muchísimas preguntas y es difícil hacerle justicia a todos los que nos escuchan, Quería decir entonces, nada más algo pequeñito que creo que no se ha dicho nada más, que es sobre quiénes somos los que debemos de interesarnos en estos temas. Y quería decir que, aunque no todas somos madres, todas tenemos madres, ¿no? O tuvimos, y creo que por tanto la relación madre-hija, madre-hijo es algo que tiene que ser tratado y que es interesante, que los filósofos deberían de haber hablado más de sus madres, ¿no? Y que bueno, no lo hicieron. muy bien, yo lo que iba a proponer es que ahora, para terminar con estos últimos minutos que nos quedan, cada una de ustedes nos dé una idea final como de cierre y de despedida antes, en lugar de contestar como las preguntas para poder redondear un poco nuestra idea. Entonces, ¿quieres empezar tú, Macarena? Bueno, qué difícil. Dos cositas. Bueno, de vuelta agradecer a Miriam y a la hospitalidad de ustedes. Aclarar que yo no soy especialista en maternidad, no creo que exista jamás algo semejante. Y decir lo siguiente, en mi experiencia como filósofa, en la praxis filosófica, la maternidad me hizo poner en el centro de la reflexión las condiciones materiales en las que pienso, leo, escribo, enseño, produzco conocimiento, rindo en mi trabajo. Y de alguna manera la historia de la filosofía es la historia de la invisibilización de las condiciones materiales en las que producimos conocimiento. Y eso ya no puede seguir sucediendo. Nunca más podemos poner al margen el lugar en el que estamos sentadas, si estamos leyendo y tenemos un bebé al lado que está llorando, si estamos
enseñando y tenemos que salir corriendo a llevar a nuestros hijos al pediatra, etc. A lo que voy es, en mi caso, la experiencia de mi maternidad me hizo darme cuenta, ya lo sabía de antes, pero ahora lo sé por otros motivos, que la filosofía también es un trabajo, pensar es una tarea que requiere de un cuerpo, y no un cuerpo solamente como máquina de percibir, ¿sí? No es solamente pensar de qué manera mis sentidos influyen en mi pensamiento, ni a la inversa, sino también de qué manera mi cuerpo es un cuerpo que está en esas condiciones de tareas reproductivas, y que son inescapables y que siempre las tenemos que hacer. Y bueno, la maternidad es una de todas las prácticas humanas, hay muchísimas más, que nos permiten pensar que eso es lo inescapable. Esa es la prioridad absoluta. Y no es solamente por nuestra condición de vulnerables, es también por nuestra condición de personas, de seres siempre en relación, jamás monadas aisladas. Muchas gracias, Macarena. Miriam, ¿nos quieres regalar una idea final de cierre, por favor? Pues sí, yo también agradecer a todos los que nos están viendo, y también decir, yo tampoco he trabajado este tema, digamos, en investigación, nunca he publicado nada sobre esto. Eso también para decir que hay gente como Sara y otra gente que está trabajando estos temas, y muy bien y de manera rigurosa, y eso es importante decirlo. Para mí la pregunta por la maternidad abre a muchos campos, pero sobre todo lo importante es politizarla, entender por qué es política. A mí me interesa la maternidad por cuestiones que siempre me han interesado en la filosofía, que es la interdependencia y la vulnerabilidad. La maternidad nos muestra de manera muy total, ¿no? Sí, que hay una interdependencia, y que somos vulnerables, que necesitamos del otro y del cuidado del otro. Por otro lado, lo que decía Macarena de la universalidad, del universal, no se puede universalizar el cuidado, y quizás por eso no, digamos, el cuidado, el maternaje, nunca va a llegar a una universalización, por eso siempre se queda como una pregunta de la contingencia y de lo que a la filosofía supuestamente no le atañe. Pero creo que lo importante es abrir, ¿no? ¿Qué preguntas nos abre la maternidad? Y seguir pensándola. Muchas gracias, Miriam. Sara, unos últimos 2 minutitos de reflexión. Sí, pues solamente de verdad me uniría. Yo creo que en los términos de vulnerabilidad y del estar con el otro, creo que es algo que de verdad la maternidad nos muestra muy concretamente, y que por eso hay esta crítica, por ejemplo, al concepto por ejemplo, Heidegger, si hablamos el ser thrown into the world, no sé cómo es en español, Miriam, ¿no? Arrojado, Arrojado en estado de yecto, sí. ¿no? Y dicen, bueno, no estamos arrojados al mundo, ¿no? Nacimos de una madre que nos cuidó y nos alimentó, ¿no? ¿no? Entonces, esa eliminación de la filosofía de la maternidad, creo que es algo que, bueno, obviamente estamos recuperando. Es muy importante recuperarla, no solamente por la experiencia de la maternidad, sino por todo lo que hay alrededor que tiene que ver con maternidad y otredad y el estar con el otro. Y bueno, yo creo que nada más 2 cosas pequeñas. El cuerpo materno debe de tener lugar en el ámbito público. Eso creo que es muy importante. Por ejemplo, el amamantar en público, el tener lugares de trabajo que nos permitan que la mujer materne en ellos. Creo que sí, esa invisibilidad de la maternidad en público creo que es muy, muy dañina y tenemos que cambiarla. Y por último, hay un artículo que utiliza el concepto de Beauvoir del hombre serio, y habla de las madres serias, ¿sí? No hay que ser la madre seria, ¿sí? No hay que ser la madre que dice que su maternidad es la única y la óptima, ¿no? Bueno, eso, ya nada más. Muchas gracias, Sara. Pues con estas ideas terminamos nuestra sesión de webinar del día de hoy. Les agradecemos a todos los que nos han seguido y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Red Mexicana de Mujeres Filósofas, en Twitter como @filósofasred, y nos pueden escribir si quieren contactar a alguna de nuestras panelistas o hacer alguna duda adicional a redfilosofas@gmail.com.
Esta transmisión quedará grabada en nuestro canal de YouTube, porque si alguien quiere visitarla después o volverla a ver con más calma. Les agradecemos mucho a todos y a nuestras panelistas especialmente por su participación. Muchas gracias.